Somos Crew. Una tripulación con propósito eterno. Aquí preguntamos, fallamos, aprendemos, crecemos, pero nunca nos bajamos del barco. Con Juan David, Jordan y voces invitadas que se suman al viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crew Podcast. De nuevo me aplauden a mí. Qué bonito, me hacía falta. Ya, se necesita esa recarga Sí, semanal. Ya puedo salir de esta semana de vacaciones cómodamente. Epa, ¿vacaciones? Vacaciones. ¿Sí? Sí, qué rico. 2 semanitas. 2 semanas. Uy, 2 semanas es harto. Sabroso. ¿Y usted Bien, qué? rico. ¿Todo bien? Bien. Ya, esta semana más descansados. Ya. Que la semana pasada, ya con ganas de ver lo que va a pasar ahorita. Estamos que corremos hoy. Hoy estamos corriendo porque ustedes ven el capítulo y ya pasaron 8 días. Sí. Pero nosotros estamos a la expectativa de cómo le va a ir a Colombia hoy. Hicimos una polla acá. ¿De cuánto va a perder Colombia hoy? Y hay que decir que Camila dice que gana Colombia 2-1. 2-1, nosotros lo vemos re mal. Y precisamente. Porque ellas están confiando en los hombres. Sí. O sea, en el hombre, en Sí. los de la selección. Pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros tenemos nuestra fe cimentada en la roca, que es Cristo. Jesucristo. Por eso Colombia pierde 3-0 hoy. Sí, no, también hay que ser realistas. Y me gusta porque vamos a ver dentro de 8 días cómo está qué tanto hicieron el oso estas viejas. Oiga, no coman papas. O qué nosotros. tanto, oiga, sí. Y uno acá tomando aguardiente. Agüita. Salud. No mentiras, es agua. Es agua, pastor. Pastor, de verdad. No, ahorita viene el pastor y qué bueno. Ahorita viene y pues le convidamos un poquito. Y salud, pastor. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sección de Instagram. Nuestras preguntas de la semana. Igual la montamos en nuestras redes de Crew. Vayan a seguirnos a @CrewMosquera. Bueno, la pregunta de esta semana la va a decir Juanda, porque sí se acuerda. Sí, yo me acuerdo de la pregunta, porque era, ¿cuál es esa canción que se te viene a la mente cuando piensas en corazones rotos o decepciones? Epa, esa era la pregunta. Entonces, igualmente muchas gracias a todas las personas que nos respondieron esta semana. Estuvimos nutriditos de respuestas. Estuvimos nutridos y ahí, pues ya vamos a leerlos, pero hay ay, se me fue la palabra. ¿Factor común? Hay un factor común, muy común. ¿Morat? No, que es el vallenato. Uy, ¿de verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. Uy, de que se noten las raíces. Varias respuestas fueron vallenatos. ¿De verdad? Sí, que se ¿Y note de lo hijos de mundanos Dios? que estamos. ¿De hijos de Dios? No, mentiras, incluso yo respondí un vallenato. ¿De verdad? Sí, claro. Yo no es que- respondí esa pregunta del mundo. No, si fuera canciones que exalten al Señor. Yo, cansado del camino. Eso pienso cuando pienso en corazones rotos. Señor, Epa. Bueno, pero entonces, ¿le damos unitas? Una persona nos pone, ya me enteré de Reik. Uy, Ya esa me canción se la enteré. dedicaron a mi hermana, ¿cierto que sí? Ah, Camila me puso a llorar. No, pero hace como 10 años. Sí. Y aquí, bueno, antes de esa, hay una que estábamos hablando ahorita, que nos pusieron 1000 pedazos, pero no nos pusieron de quién. Isabela. No. Sí, no, qué vaina. Pero yo en mi corazón, la única 1000 pedazos que yo conozco es la de un corazón. Lo que es, sí, claro, es que son cristianos. Tiene que ser esa. Es que Sí, no, debe ser. ellos sí son cristianos. Nosotros también. Pero sí, yo quiero pensar que es esa. Sí. Y es un temón. Esperemos que nos sea por algo de. ¿Cómo se llama este man? No, pero también es cristiano, pero se me olvidó el nombre. De Juan Luis Guerra, porque es que. Oh, pero Juan Luis Juan Guerra Luis tiene Guerra, unos yo me paro temones. re duro por Juan Luis Sí. Guerra. Bueno, aquí es donde empezamos. Y esta es dura. Es Olvídala del binomio de oro. Uy, no. Ya, Canta o sea, ya- duro. Es que no, recuerdos de Olvídalo. Vietnam. Pero es que esa me acuerdas de cuando era pequeño que vivía allá en el piqueteadero, en la cancha de tejo. Allá sonaba todo el tiempo. Pero eso es un temón. Temón. ¿Qué otro sale? Nosotros tenemos un amigo que se la montamos harto con esa canción.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y aparte es costeño o solo...? No, simplemente No ha superado a la ex. que le da re duro siempre. No, pero ya es hora de qué. No, pero pues, no, incluso antes de tener ex, ya le daba duro. Antes de tener ex. O sea, él ya nació con tusa de esta canción. Entonces, otra que... Ahora, ush. hay canciones que yo me acuerdo que a mí desde pequeño me daba tusa. Una canción también de vallenato, no me acuerdo ahorita cuál es. Pero porque sí, o sea, yo no había tenido novia ni nada, pero me daba tusa, o sea, eso pasa. Pasa, hay canciones que uno las Sí, escucha y ya nacieron lo para tusa. ponen mal, Sí. sin tener nada. Pero sí, hay otra que es Acuérdate de los gigantes del vallenato. ¿Cómo dice esa? Ah, Del niño que te vas sí, a no me la sé, acordar. pero sí sé cuál es. Todas, lo que sea. Y me pago Es re que es duro más, por el... por eso hoy tenemos Agua caliente, dijo Dani. agüita. No, pero sí, digamos que para mí todas estas canciones son muy familiares porque en mi casa cuando yo era pequeño, en mi casa por parte de papá escuchaban mucho vallenato. Cuando yo era niño, mientras yo crecí yo cambiando de género, pero Ya, sí. cuando yo era niño yo crecí con mucho vallenato y a mí me gusta mucho el vallenato. Vea, pues, no sabía eso. Yo puse una. O sea, usted y Dairo juntos, qué peligro. Acaban Oiga, y con lo Dairo que no sea. vino, ¿no? No, Dairo es la Sí, embarrada. Dairo. No lo va a ver, ni siquiera. Yo puse otra vallenata, pues esa no es tan conocida, que es Historia Gris. ¿Cómo dice? Uy, se me fue. ¿Historia gris? Sí, Historia Gris para que la escuchen y lloren un rato. A mí me gusta mucho, incluso, esto es algo que chistoso. Yo tuve una época de niño que mi mamá me despertaba en las mañanas con esta canción. Uy, con razón. No, es porque me gustaba mucho a mí esta canción. Yo creo que es mi canción favorita de vallenato. ¿Verdad? Y mi mamá me despertaba para ir al colegio con esta canción. Mi mamita es más bonita. Saludos, mamita, estoy triunfando. Sí. Y, a ver, la otra. Fotografía de Juanes. ¿Cuál es esa? Cada vez que yo me voy. Ah, ya. Bueno, es tan triste. Pero es buena. Sí. Cuando Juanes era chévere. No, Juanes es chévere. Uy, Juanes. No. Bueno. Me paro re duro. Sí, no, se También acabó esta por cosa. Bueno, esta otra dice, uy, es que aquí pusieron 3. Pusieron Noviembre sin ti, de Rake, Sí. Dueles, de Jesse Joy, Sí. y Tú sin mí, de Dread One. Dread Marai, ¿será? Pues yo sí sé qué canciones, pero ¿Quién es ella? no vamos a decir. Tú sin mí, Dread Marai, sí. Sí. Entonces- ¿Cuál es tú sin mi hermana? Esa es. Tú sin mí. Ya. Esa. Sí. Pues, Sí, son yo creo que tristes, son tristes. Ah, bueno, espere, porque me dicen por el interno que Tenemos nos enviaron una al interno. Yo espero que valga la pena ir hasta allá. No, o sea, ¿no han escuchado Chao Lola? Eso es triste. Está, ¿Cómo dice Chao Lola? la que nos enviaron al interno dice, ¿para dónde se fue de Mon Laferte? Ah, sí, Yo ves no que la se conozco, canta el entonces papá. no Es que puedo. es una canción que se la canta, o sea, como que la vieja dice que el papá como que la abandonó desde que era muy chiquita y pues como que se la escribió a él como diciendo como, ¿cómo es que dice? Es muy fuerte igual. Es fuerte. ¿Para dónde se fue? Sí. Sí. No, y Bueno. dice una parte como, incluso como que yo que he buscado en tantos hombres tu paternidad, o sea, es como, sí, es dura. Ush. Bueno, yo no la he escuchado, pero ush. Ah, Y, pero y- bien chévere. y ahora, creo que esa nos permite conectar muy bien con el tema. Bueno, pero antes, Juan, Uy, gracias a todas las personas que nos respondieron. Sí, Síganlo no. haciendo, muy chévere. Gracias a todos. sí, no, y participemos más porque es chévere eso. ¿Ya empezaron las moscas? Sí, A mí me picaron la mano pero ya. ese está remutado. ¿Sí? Mutado. Está grandísimo. Bueno, hay moscos también en este podcast. Pues, aquí tenemos de todo. Sí, es que hay de todo. Me gusta esa canción porque justamente se la escribe, o sea, creo que uno es la persona de la que menos espera que una decepción en algún momento de la vida o como esto, o una decepción de un corazón roto es de los papás. Como que creo que los papás son como esa figura que cuando uno es pequeño, o bueno, no sé, depende pues del contexto familiar, ¿no? Pero digamos en mi contexto yo siempre, mis papás estuvieron muy presentes. Como que yo pienso, pues el deber ser es que los papás no deberían decepcionarlo a uno. Y cuando ese día llega es cuando uno dice, como, pues, o sea, si me decepcionaron mis papás, que
¿qué más puedo esperar de la vida? Uy, sí, eso es fuerte. Yo tuve un momento, pues no fue tan decepción, o al menos digamos que yo lo manejé un poco mejor, cuando mis papás se separaron. Claro. Mis papás. ¿Qué edad tenía? Yo tenía como 11, 12 años. Sí, es que esa es fuerte. Sí. Entonces, mis papás se separaron y, o sea, pues fue culpa de mi papá. ¿Quién lo manda? Hermano. Pero siento yo que yo, o sea, no sé si no lo entendí en ese momento bien, que pues no me afectó tanto. Por ejemplo, a mi hermana sí le dio re duro y la destrozó harto. Pero, sí, o sea, yo no sé si es que de pronto yo no lo entendí en ese momento, pero ya después yo dije, uff. Y después yo pienso, ay, ¿qué tal mis papás siguieran juntos ahorita? Tan chéveres que son. Igualmente, yo tengo una muy buena relación con mi papá, pero pues sí, o sea, esos momentos como que, este man es la embarrada. Y como que yo lo tenía por acá y... Y es que eso es lo más grave, como cuando uno dice como, él nunca, o sea, es que él es mi ejemplo, él es tal. Y de repente como que... A mí me pasó hace poquito, pues ya hace muy poco, y yo de hecho me acuerdo mucho ese día porque mi hermana estaba ahí con nosotros, pues si me estuviera poniendo cuidado a mi hermana, ella asentiría la historia. No, mentiras. Sigan hablando tranquilos. No, yo me acuerdo mucho porque nos estábamos tomando un café, o sea, yo les contaba también en el primer capítulo que la persona que me trajo a la iglesia fue mi hermano, pues por medio de otra persona, pero bueno, como que fue mi hermano. Y me acuerdo mucho cuando estábamos en un café, se llama Narnia, o no, estábamos en un café que se llama La Central Caribeña. Nos estábamos tomando alguito y fue cuando él como que me hizo saber qué tan alejado estaba de Dios, como desde su punto de vista. Y ahí a mí se me rompió algo re fuerte, o sea, me decepcioné muy duro. Okay. Y yo se lo hice saber en el momento porque fue como... O sea, como usted que fue el que me trajo a esto, a esta vida en Cristo, que es lo mejor que hay en mi vida, ahorita me está diciendo esto así tan crudo, es como, pucha, o sea, eso fue como una decepción fuerte, sí. Uy, sí. Bueno, y ahí como para entrar, y como para que ustedes sepan, el tema de esta semana es... ¿Qué? ¿Cómo es? Espere, me acuerdo, no, yo me lo sé. Espere. Yo me lo sé. Porque yo sí estudié. No, yo también estudié, pero no me acuerdo el nombre. Espere, ¿cómo es? Expectativas humanas, corazones rotos. Rotos, sí. Ese U es más triste. Corazones rotos. Pero sí, bueno, expectativas humanas, corazones rotos. Y digamos que ahí sí pasa que nosotros humanamente siempre ponemos muchas expectativas sobre las personas. Sí. O sea, yo creo que incluso ponemos más expectativas sobre las personas que sobre las situaciones. Y, o sea, digamos que siento que es como que al necesitar tener como una convivencia con personas, con la familia, con amigos, con todo esto, llega ese punto en donde de verdad ponemos, o sea, todo lo que somos y lo que hablábamos también con la pastora la semana pasada, o sea, como que la confianza que ponemos en las personas cuando las conocemos mejor llega a ser en un momento muy alta que uno puede llegar a contarle hasta sus más íntimos secretos a alguien y uno confía porque estamos diseñados para confiar también. Creo que Dios nos diseñó para confiar. Sí, igual, incluso el pastor nos lo decía en el primer episodio que tuvimos, que él nos decía... O sea, pues sí, o sea, yo puedo tener los ojos puestos en Dios, pero igual yo veo a las personas. O sea, y yo confío en las personas. Entonces, de pronto, yo tengo mi confianza puesta en Juanda. Y si Juanda hace algo malo, yo voy a decir, qué embarrada. Sí, total. O sea, igual eso no... O sea, que yo tenga mi confianza y mi visión puesta en Dios, no va a hacer que humanamente cuando una persona en la que yo confío y tengo una expectativa caiga, yo vaya a decir, bueno. Sí, total. Y es que lo que nos termina dañando no solo en confiar en las personas, sino también lo que decía, si confiamos más en las personas que en las situaciones, también resulta el momento en el que estamos confiando en las situaciones o en la vida o en el futuro. O sea, ponemos la confianza en cosas tan triviales que nos aseguramos de unas expectativas que no tienen ningún sustento. Hace poquito hablaba con alguien que lo decía de una manera muy cruda y no lo comparto al 100%, pero decía... o sea, si no lo comparto al 100%, pero ponía su punto de vista, como decía, como no, o sea, no hay nada en la vida que me asegure o que tenga que hacerme ser, no sé, digamos,
que las cosas salgan bien, entre comillas, como que, o sea, en la vida no tiene por qué salirme bien todo porque no hay algo, una ley que me lo diga, ¿sí? Es como, entonces me parecía crudo, pero de cierta manera es como sí, o sea, esa expectativa que yo tengo del futuro, esa expectativa que yo tengo de cierta cosa, no tiene por qué darse y yo doy por sentado que tiene que ser. Sí, es que es fuerte. ¿Y qué podemos entender nosotros como expectativa humana? Expectativa humana. Es que expectativa es justamente como esperar algo de algo que no existe, ¿no? Es como esperar algo de un futuro, porque pueden haber expectativas positivas, así como puedo tener una muy mala expectativa como del partido que viene ahorita, es como van a perder y en eso está mi expectativa. Sí, pues igual puede ser como idealizar tanto una persona como un futuro, un posible futuro más bien. Exacto. Que yo en mi mente creo que va a ser así y yo lo idealizo así, creo y genero una expectativa acerca de. Sí. Pero entonces ahí entra como el tema de, o sea, todos tenemos expectativas. Ajá. Pero entonces que ahí entra ese tema de expectativa humana. Total. Porque es que el tema de la expectativa humana como tal, yo creo que implica que el hecho de que necesito creerme algo hacia el futuro como para poder sobrellevar el presente de alguna manera. No sé, digamos, a mí me pasa que yo soy una, o sea, si hay algo a lo que tal vez como que tengo como una adicción, yo lo llamaría, porque si es como que todos los días me propongo a no hacerlo y resulto haciéndolo con algo, es a imaginar escenarios ficticios positivos del futuro. Entonces siempre, o sea, como que es algo que hago mucho, en lo que caigo mucho, como, uy, chévere sería como tener tal cosa. O sea, y lo hago todo el tiempo, o sea, y no es que me desconecte de la realidad, sino que puedo estar acá hablando con ustedes, aunque no lo estoy haciendo en este momento, de verdad, pero digamos, sí sé, por ejemplo, que los domingos cuando estoy prestando atención a la iglesia, yo de verdad presto atención a la prédica, pero sí estoy siempre como generando como esos escenarios de, uy, chévere poder comprar tales cabinas y poder comprar tal consola, que la batería fuera una batería, o sea, como que empiezo a pensar en escenarios generando expectativas que yo soy consciente no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y tampoco son saludables ni siquiera. Entonces es como por ese lado. Y hay algo muy chévere ahí que, o sea, me puede afectar a mí tener una expectativa negativa como una expectativa positiva. Total. O sea, en algún punto pensar tan positivo puede generar en mí eso, como idealizar algo tanto, de que lo pienso tan positivo como que va a pasar, esto es así, que me desenfoco un poco de la realidad. Uy, claro. Yo me acuerdo mucho en un momento que estaba, es que eso fue estaba con una banda de unos amigos y estábamos participando para pasar a Rock al Parque y pasamos como toda la parte del documental. ¿Qué es eso? No, estábamos participando para tocar en Rock al Parque. Gospel. El Bogotá Gospel. No, era para tocar en Rock al Parque. Y pasamos toda la parte documental y nosotros teníamos un producto que creíamos fijo que llegaba a pasar. Y lo pasamos y todo, la expectativa estaba ahí y era tan alta esa expectativa que teníamos que cuando no pasamos, se cayó tanto todo que la banda se acabó. Y en gran parte fue a partir de eso. Entonces, o sea, nos puede llegar a afectar mucho. Bueno, sí. Igualmente creo que siempre nuestra expectativa tiende a ser algo positivo. Sí. ¿Sabes? Igualmente podemos tener expectativas negativas. Sí, total. Como igual es yo estar haciendo algo y decir, pero es que de pronto eso no va a pasar. Sí. O digamos las personas ansiosas que todo el tiempo van a estar pensando en algo malo va a pasar. En escenarios negativos. Sí, o sea, algo malo va a pasar. Nicole. Igual yo te amo. Pero sí, ya que Nicole digo yo, Nicole tiende mucho a eso. Y yo le digo mucho, pero tú siempre piensas en lo negativo, siempre lo malo. Pero porque sí, porque dice, pero es que esto no va a pasar así, esto va a ser así malo, esto no sé qué. Y yo siempre lucho con ella, decirle, pero, o sea, de pronto ver la vida un poco positiva no está mal. Pero entonces ahí entra, nuestra expectativa humana siempre tiende a ser o a idealizar algo bueno, algo que puede pasar. Sí, total. Y creo que, bueno, eso nos pasa a nosotros y pues digamos en la palabra nosotros podemos encontrar muchos casos de personas que tuvieron una expectativa acerca de algo y no iba así.
o en algún momento dudaron o se les cayó su expectativa de lo que pensaban. Y cuando yo estaba, o sea, preparando el tema para hoy, me salió mucho eso, muchos casos que uno dice, uy, sí. Por ejemplo, y como un ejemplo, Juan el Bautista. O sea, que igual todos sabemos lo que fue Juan y lo que hizo, pero en un momento él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús como, ¿tú eres el que está por venir o esperamos a alguien más? Sí. O sea, y aún sabiendo, porque incluso Juan vio milagros de parte de Jesús, y aún viendo eso, él como que en algún momento dudó y dijo, uy, esto, ¿será que sí es o no es? Total. No, y no solo por parte de Juan, que es el ejemplo del Nuevo Testamento como que más también miraba, sino incluso todo el contexto de ese momento, sí, o sea, si negaron a Jesús, si no recibieron a Jesús en su momento, sino que hicieron para crucificarlo, es porque ellos esperaban y tenían la expectativa de es que cuando venga el Mesías nos va a sacar de los romanos, o sea, los romanos se van a salir de encima de nosotros y eso es lo que va a pasar, y este Jesús no hizo eso, entonces él no es el Mesías, porque mi expectativa está en cosas humanas. Sí, y eso es fuerte porque sí pasó eso, ¿no? O sea, y fue tan real o sea, bueno, también es que el tema, ahí también entran los fariseos que estaban súper desenfocados de la realidad. Y sí, o sea, todo el pueblo de Israel en ese momento esperaba ahora un Mesías con un ejército que derrocara. Y no, llegó Jesús así humilde, todo barbado. Todo tranquilo. Sí, o sea, como él vino a... Venga, tomemos vino. No, pero, o sea, vino Jesús con una idea totalmente diferente a lo que ellos tenían sobre un Mesías. Y hay como que no, este man no cumple mis expectativas, nuestras expectativas, este no puede ser el Mesías. O sea, incluso ponemos expectativas humanas en Dios. O sea, es que Dios no cumple este sueño que yo tengo y lo que hablábamos en el capítulo pasado, entonces voy a dejar de creer en Dios, porque no me cumplió mi sueño. Entonces es como, ¿a qué punto las expectativas humanas empiezan a afectarnos en todo? Un ejemplo que yo veía, que me gustó mucho, era el de Job, porque Job incluso Job ni siquiera fue que esperar algo del futuro. Incluso Job tenía su esperanza y su expectativa puesta en lo que ya tenía. Él tenía sus hijos, tenía su ganado, sus cosas. O sea, no era algo que estuviera esperando, sino algo que ya tenía. O sea, muchas veces incluso ponemos nuestras expectativas no en el futuro, sino en cosas que ya están y las damos por sentado como es que ya lo tengo todo. Entonces yo ya hice mi carrera, ya hice no sé qué, ya tal cosa, ya tengo mi novia, o ya me casé, o sea, como que todo está tan armado que yo ya lo tengo todo y ya mi expectativa está en esto, mi confianza está en esto. Job llega a eso. Incluso Job no se muestra como que en algún punto haya dudado de Dios, no se muestra como que haya pecado. Dios, o sea, cuando muestra ahí como esta conversación entre Dios y el diablo, Dios le dice como, o sea, este es mi hijo y mi hijo es un crack. Es como, póngale cuidado a mi hijo que él me ama, o sea, Dios, o sea, Job estaba en todas. Sí, que su amor y fe no depende de lo que tiene. Exacto, pero a pesar de que nunca pecó y nunca como que desfalleció, lo perdió todo. Y la confianza tenía que estar era en Dios. Porque aún, o sea, y lo chévere de tener ese tema de las expectativas es que se puede ir todo al piso en algún punto, porque dice la palabra, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Y si creo estar firme... Porque ese versículo lo hemos usado harto. Sí, ese versículo es muy bacano. Sí, es muy bueno. Es muy bueno, porque sí, y puedo caer en algún punto y entonces decir como, es que Dios no está conmigo. Pero no es así, o sea, es que yo no dependo de este momento en el que caí, ni de eso que se acabó de perder, o esto que tengo que está bien, sino yo dependo es de Dios, estando todo es supremamente bien o estando todo mal, yo dependo de Él. Ahí eso que mencionas de Job me hizo acordar, no sé por qué me hizo acordar de este domingo, de lo que hablaba el pastor. Bueno, no me acuerdo si este domingo o del pasado, pero que decía el pastor que, o sea, yo tengo mi fe en Dios, yo tengo mi confianza en Dios, pero yo cuando ya puedo yo suplir las cosas o hacerlo por mi cuenta, dejo de depender de Dios. Claro. Entonces, no sé, yo tengo fe en que Dios me va a dar un carro nuevo. Entonces ya lo conseguí,
Entonces ya me desligo porque ya lo tengo, ya es mío, ya lo voy a hacer todo a mi manera ahora. Sí. Dios ya me lo dio, ya, gracias Dios, nos vemos después cuando necesite otra cosa. Sí. ¿Sí? Y me lleva a eso, es decir, o sea, a veces nuestra expectativa está muchas veces en eso, en que Dios supla. Cuando ponemos, ya quitándolo de expectativa humana, sino, entonces digo yo, en mi igual sigo en mi humanidad, Total. pensando y teniendo esa expectativa en que Dios es el que me suple. Ajá. O sea, y veo a Dios solo como me suple. Sí. Entonces, y mis oraciones son, Dios, por favor, dame. Y Ajá. Dios, yo quiero esto. Y pasa eso que a veces, entonces, como Dios, como eso no está dentro de lo que Dios quiere para mí, no pasa. Y entonces, no, Dios ¿Será? no. ¿Será que Dios sí es Sí. poderoso, que me puede dar esto, me puede Sí. ayudar en esto? Y uno se empieza a cuestionar como todo eso porque es como si, o sea, como si Dios fuera solo de verdad el que suple. Y hay una claridad acá y es que justamente Dios es Dios proveedor, o sea, es que Él lo es. Él lo es y no deja de serlo y Él no cambia, Él no miente, entonces Dios es proveedor y eso lo tenemos por seguro. Pero cuando yo pienso en Dios y lo que pienso es en cómo me va a proveer, entonces yo estoy pensando es en proveedor y estoy quitando un poco la parte de Dios. Es como Sí. el proveedor, pero y mi Dios, el que me ama, el que amo, del que, como leía justamente el pastor el domingo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, o sea, Él es el que lo que necesito, y entonces en esos momentos de escasez, en donde siento que Dios no está supliendo, entiendo que sí Él está ahí, o sea. Uy, pero también aquí puede ser, no sé si me desvío un poco, que no quiero, pero entonces aquí puede ser que yo de pronto tengo mi expectativa, pero en un Dios irreal. Totalmente. Pero puede ser que incluso la gente, la iglesia misma, me estén predicando o me estén vendiendo, entre comillas, un Dios irreal. Es y que- aquí de pronto entra el tema ese del conocido evangelio de la prosperidad. Sí. Entonces me venden es un Dios así, un Dios que provee. Ajá. Usted venga a Dios, que Dios le va a dar de todo, todo va a ser chévere, todo va a ser perfecto. Sí. Y entonces yo me genero esa expectativa de que, no, es que con Dios todo es súper bien, todo es súper chévere. Sí. Y después cuando yo me encuentro de verdad cómo son las cosas con Dios, me desanimo totalmente. No, porque, y ahí viene, digamos, ese tema, por ejemplo, que el domingo también me voló la cabeza muchísimo, que el pastor hablaba de la ley de siembra y de cosecha. Y entonces estamos acostumbrados a decir como, si yo siembro, voy a cosechar, entonces si yo doy de ofrenda 1.000 pesos, Dios me va a regalar 10.000 y 100.000 pesos, y entonces mi expectativa se convierte en humana porque ya estoy esperando algo de mi ofrenda, no de Dios. Y me gustaba como el pastor decía, es que la ley de la siembra y de la cosecha es gracia, porque Él es el que pone la semilla, Él es el que da el crecimiento y Él es el que da la cosecha. O sea, todo es Él. No, Sí. yo ahí no tengo nada que hacer, nada. Uy, sí. Obedecerlo. Sí, es que es eso. Incluso, o sea, este tema de lo que decías tú ahorita, Juan, o sea, Dios es un Dios que prospera, sí, Sí. pero ¿cómo? O sea, de pronto yo a veces vengo a Dios es pensando solo eso, Ajá. Dios de prosperidad. Sí. Y es que a mí me parece muy poderoso eso de Dios es gracia. O sea, sí, Dios me puede prosperar, Él lo puede hacer porque sí. Él puede hacer de todo. Él me puede sanar. Claro. Sí. Y ahí va otro tema de eso. Cuando yo oro por sanidad y yo tengo mi expectativa, Dios puede sanarme Sí. y no me sana. Sí, y eso sí. O sea, y ahí es donde de verdad, o sea, porque es que hay muchas posturas frente a eso, en donde, bueno, hay muchas posturas frente a eso, pero más allá de las posturas, porque sé que es un tema álgido y que Dios estará dando revelación de su palabra, Él es el único que revela su palabra, pero es que a pesar de que tal vez no esté viendo hoy como esto, yo sigo confiando en Dios, o sea, es que yo no dejo de confiar en Dios por nada del mundo, o sea, yo confío en Él, punto, o sea, ya está. Sí, y es eso, o sea, es esa confianza plena Ujú. de saber que van a haber cosas que yo quiero que Dios no quiere para mí. Que van a haber expectativas que yo tengo que Dios no va a cumplir y no es porque no pueda cumplirlas o no quiera cumplirlas,
sino porque es... Su plan es perfecto. Sí, su plan es perfecto y es totalmente diferente a lo que yo quiero muchas veces. Sí. Pero es tener esa confianza plena, esa confianza completamente segmentada. Segmentada partida. Segmentada por parte. No, cimentada en Dios, de que así Él no cumpla lo que yo estoy pensando hoy, igual Él está conmigo. Total. Y lo que Él quiere para mí va a ser mucho más grande que eso. Porque sí, entonces la expectativa de Dios para mi vida es muchísimo más grande de lo que yo puedo pensar. Y a mí y ese concepto es tan fuera de lo humano que cuando pensamos en la voluntad, o sea, sus planes son más altos que mis planes, yo cuando pienso en altos, pienso en que es más dentro de lo humano, ¿no? O sea, yo digo, pongo el ejemplo que hablábamos la vez pasada, yo quiero ser músico. Entonces, mi plan como músico, ¿cierto? Es que voy a grabar álbumes y voy a ser famoso y girar. Entonces, mi vida va a ser grabar, girar, ganar plata, ser famoso. Entonces, después cuando me dicen, no, es que los planes de Dios son más altos que los míos, lo humanizo tanto que digo, no, entonces voy a ser muy famoso, porque sus planes son más altos que los míos. Es como, no, o sea, es que cuando se refiere a más altos, es que son mejores y muy por fuera de lo que usted se está imaginando y puede que ahí no esté ni la fama ni la riqueza en esos planes más altos, pero yo no sé qué son, o sea, no tengo ni idea. Es que ahí entra ese tema que cuando a mí me dicen, no, es que los planes de Dios son mucho más altos que tus planes, entonces sí, ya tienes a pensar eso, entonces si yo quiero un carro, Dios me va a dar 3. Sí, una camioneta, una tractomula. Porque si son más grandes, pues a ver. Sí, exacto. Pero sí, o sea, me gusta eso porque no es que los planes de Dios sean más grandes de los míos, sino que el plan de Dios es tan grande que yo ni siquiera lo puedo contemplar. Exactamente. O sea, y es súper, y eso le vuela a la cabeza a uno. Y ahí entra como ese tema, o sea, cuando yo tengo un plan mío, una expectativa mía, humanamente, y el 99% de las veces tiende a llevarme a una decepción. Claro. Y ahí es el tema, o sea, mi expectativa humana me va a llevar a un corazón roto, a una decepción, a una desilusión. Vea, yo ahorita estoy pasando por algo así, estoy entusado. No, mentira, no estoy entusado. Pero no, estoy pasando. no, que la gente de verdad va a creer que es agua. Es agua. El pastor no ha entrado, ya llegó el pastor, pero no ha entrado para que huela los pocillos. Pero, no, y yo lo contaba, yo desde niño quería ser músico y siempre, o sea, como que yo es que yo voy a ser músico, yo quería una batería, yo voy a tener esta batería, y yo como que tenía, o sea, para mí ser músico era como, es que Dios me mandó aquí a ser músico, incluso alguna vez me acuerdo que alguien profetizó sobre mí que Dios iba a hacer cosas muy grandes, y ahora, no, más allá de esto, pues me acuerdo mucho de las palabras, pero era como no tienes que levantar mucho tu voz porque Dios te va a hacer cosas grandes contigo en la música. Entonces yo empecé a tomar eso como no, o sea es que Dios o sea, me va a hacer músico, yo voy a ser músico y para esto nací y yo voy a ser baterista y Dios mío, aquí va a ser y ya. Sí. O sea, y me monté en ese bus montadísimo. Y entonces, bueno, ahorita que soy psicólogo, ahorita que ya estoy pronto a llegar a los 30 años, bueno, a 1 año y 1 mes de cumplir 30 años, y que como que ya la vida empieza a organizarse de otra manera, entonces yo digo como, pero ¿y dónde? O sea, como que en un momento pensaba como, ¿y dónde está esa promesa de Dios de que yo iba a ser músico? O sea, yo de verdad quería ser músico, Dios, que... Y entonces... resulta todo dándose de manera sobrenatural de verdad, o sea, suena chistoso, pero yo sé que Dios estuvo ahí y para estar trabajando en lo que estoy trabajando como músico los fines de semana. Y ahorita yo estoy que salgo de ahí. O sea, Camila no me deja mentir. Yo todos los días le digo a Camila, ¿cómo hago para salir de ahí? Camila grita, ¿sí? Sí. No. Ay, mi madre el bicho. Le enseñé esta semana a Gabriela a decir, ay, mi madre el bicho. No. Pero yo estoy muy feliz de que haya ganado Portugal. O sea, honestamente estoy muy contento. O sea, yo quería que ganara España porque soy muy fan de Lamine Yamal, la verdad. Pero cuando... Sí. Pero cuando ganó Portugal fue como... sí, tenía que ganarlo Portugal. O sea, a Lamine Yamal le quedan años por delante para ganar. Pero es que yo lloré cuando vi al bicho celebrar. O sea, fue como... Lamine no eres nadie, no me enteras. Y eso que me decía es mejor históricamente hablando, pero... qué hermoso. Pero bueno, continuemos con el tema.
Que viva el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Que viva el señor Jesús. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Oh, Cristo! No, y entonces ahorita estoy como que salgo de ahí. Y dentro de las conclusiones de las que llegaba, como pensando mucho, bueno, no puedo pues porque económicamente necesito organizarme primero para poder salir de ahí. Y digamos que pensando como en todo, un poco como en eso, yo decía o sea, definitivamente yo no hubiera podido vivir una vida de músico trabajando en la música. O sea, yo estoy en un punto, yo no es que toque demasiado, tendré, bueno, sí es bastante, pero no es demasiado, yo tendré por ahí a la semana unos 4, entre 3 y 5 toques a la semana. Y yo la verdad ya a veces como, ya no quiero más, ya cuando dicen como otra canción es como, no pidan otra, o sea, no quiero seguir tocando. Y yo decía, ¿en qué momento? Y ahí viendo mi corazón roto, y es como, si yo quería ser músico, porque no quiero seguir tocando? Y cuando llego el domingo acá, y digo, ya quiero que sea la hora de la alabanza porque quiero tocar. Entonces es como, pues porque es que la voluntad de Dios, o no sé que vaya en el futuro, no sé, pero sé que para este punto de mi vida la voluntad de Dios no era que yo fuera famoso y que trabajara haciendo música todos los días de mi vida, porque iba a resultar en eso, no quiero seguir haciendo música, pero cuando estoy acá los domingos, amo la música y amo adorar a Dios acá. Entonces es como, pues así es que sus planes son más altos que los míos, o sea, es eso. Sí, y pues muchas veces eso no lo entendemos nosotros. Ajá. Y creo que el no entender eso es lo que nos lleva a la desilusión. Total. Porque entonces, sí, yo también pasé por el momento de Dios, yo soy re bueno, porque no puedo llegar hasta allá. O sea, es lo que llevo trabajando desde que tengo, bueno, antes de caminar. Una historia muy chistosa que mi mamá siempre me cuenta es que yo, antes de aprender a caminar, yo pateé un balón. Que yo me apoyaba en una pared y yo pateaba un baloncito. Uy, antes de aprender a caminar. Qué loco eso. Sí, entonces, y yo en algún momento yo dije, no, si eso es así, es que eso está para hacer, y no. Es eso. Sí, y entonces yo me, o sea, crecí tanto esa ilusión, esa expectativa de decir, es que todo lo que ha pasado me ha llevado a esto, va a ser, y cuando no fue, uy, el totazo es durísimo. Ajá. Y en ese momento yo no tenía cómo entender eso. Claro. Que pues yo no conocía de Dios, yo no conocía a Jesús. Entonces yo no tuve, entonces obviamente yo pasé por mi momento de frustración y de dolor y todo eso. Y ya después cuando entendí, yo dije, vea, es que no. O sea, todo eso que yo pasé, todo ese dolor, todo eso, pues sí. no era para nada en realidad. Y, o sea, y ahí me gusta otra cosa que pasa también cuando uno tiene las expectativas humanas, es un poco el orgullo que termina uno teniendo, que uno no se da cuenta. O sea, mi confianza está tan en mí que tiene que salir porque soy re bueno. Porque o sea, pero yo soy re bueno. O sea, es como, ya cálmese. No le estoy diciendo que no sea bueno. A mí también me pasó. Y en ese proceso también, porque yo lo hablaba hace poquito con el pastor también, justamente porque yo me creía el mejor baterista. O sea, yo me creía, o sea, a mí pónganme hace 4 o 5 años, yo me creí, o sea, yo no creía en nadie, y de verdad llega un punto de ese orgullo y tal vez algunos se habrán dado cuenta, otros no, porque nunca yo se lo decía a todos, pero yo dentro de mí no le creía, pero a nadie. Y en este proceso de estar en esto, haciendo esto, y empezar a ver músicos que me dicen cosas que, oiga, pero esto está sonando mal, oiga, pero tal cosa, a llegar al punto donde tuve que pagarle a un profesor que yo conocía desde el colegio, que también yo decía, este man no es nadie, yo soy re bueno, y pagarle un buen dinerito para que me diera unas clases de batería y decir como, tragarme el orgullo y sí, vengan, o sea, qué ganas de creerme mejor que todos, sí, mire. Igual, creo que eso es lo primero. Sí, total. O sea, como yo bajarme de mi nube, sí, tragarme ese orgullo humano y decir, no. Dependo es de ti, Dios. Sí, o sea, volver de verdad a los pies de Dios y decir, sí, no. O sea, con mis fuerzas yo no voy a hacer nada. Sí, total. Y también Camila no me deja mentir porque ella es mi confidente en todo. Ella es la que sabe todo de mí. Y yo a principio de este año ya estaba en esa crisis de que yo decía, ¿cómo es que yo soy re malo? O sea, yo le decía a Camila, no, parce, yo me siento malísimo en batería. O sea, soy malísimo, que soy mal psicólogo, soy mal todo, o sea. Y estaba en esa crisis repaila ya donde ya ese mismo orgullo, porque eso no deja de ser orgullo, me tenía por el piso creyéndome lo peor.
y ya es como, o sea, no, Dios, es que eres tú, o sea, porque sigo dependiendo de si soy bueno, si soy malo, porque creo que mis expectativas o mi vida va a suplir ciertas expectativas solo por lo que soy capaz, si en realidad todo depende de ti, de lo que tú eres capaz. Uy, sí, creo que ahí es muy fuerte. Y ahí es entender cómo de este desánimo, de esta desilusión, de este Ay, gol de Colombia. ¿Gol? ¿En serio de Colombia? Colombia. Colombia quién? Son los de amarillo. ¿Quién lo hizo? Es que Gus está viendo el partido. Pero es que es bueno. 8 días. Bueno, solo por eso. Ojalá este capítulo lo vea una amiga mía que se llama Angie. Ojalá. Para que vea que Lucho Díaz es lo mejor que tiene la selección Colombia y ella lo odia. Continúa. En este momento sí. Sí, claro. Sí. Bueno, pues sí. Bueno, pero entonces, es entender eso, que cuando yo estoy en ese momento de desilusión, de que mis expectativas no se cumplieron y yo estoy en el piso y mi corazón está quebrantado de eso, es Dios el único que puede sacarme de ahí. Sí, total. Y me gusta mucho, y yo tengo un versículo acá que es el Salmos 34, 18, que es muy conocido, y en la NTV dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Así es. Pero yo soy re fan de la TLA. y me gusta mucho cómo lo dice ahí, porque dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Sí. Entonces, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy en el piso, cuando yo ya dije, no, esto no se cumplió, yo ya no tengo fe en nada, ahí, incluso en ese momento, Dios está. Así es. Así yo no lo vea, Dios está ahí arreglando mi corazón, cosiendo mi corazón. Sí, total, es verdad. Y yo creo que eso es lo más chévere de entender, cuando yo soy consciente de que en mi dolor está Dios trabajando. Ajá. Y que Dios está ahí en ese momento en el que yo me siento súper miserable, súper mal, súper triste. Dios está ahí conmigo, trabajando en mí. Así es. Y que Él puede usar ese dolor para algo muy grande. Es que es eso. Y Dios va a usar todo esto que está pasando para hacer su voluntad. O sea, es que Dios no deja de usarnos, o sea, Él tiene el control de todo. Uy, sí. Sí, porque ahí entra el tema como de cómo yo lidio en ese momento de quebrantamiento, de mi decepción. ¿Cómo lidio yo humanamente con eso? No se puede. No. Porque mucha gente se puede preguntar eso, ¿no? ¿Y qué hago yo cuando estoy triste, cuando tengo el corazón roto? Humanamente yo no puedo hacer nada. No. Porque ¿qué hago yo humanamente? Entonces, y ahí sirve mucho la pregunta. Entonces yo me remito a esto, ¿no? Entonces voy a escuchar música triste, que es lo que decíamos nosotros la vez pasada. Entonces cuando estoy triste, entonces escucho música triste para estar más triste, sí, y como darme unas palmaditas. Ahí, sí. Pero sí, humanamente es muy poco, prácticamente nulo lo que yo puedo hacer. Total. Porque lo único en esos casos que yo puedo hacer es volver a los pies de Dios. Decirle: Dios, no, o sea, no sí. pude. Y ahora por eso me gusta mucho cuando Jesús habla en el Sermón del Monte y empieza diciendo como bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Porque serán consolados. O sea, y es porque de verdad cuando lloramos, o sea, eso es decir, siempre lo he pensado como en esto de que cuando yo por mi propia cuenta entiendo que lloro, por mi cuenta, soy bienaventurado, porque es cuando entiendo que dependo de Dios para ser consolado. O sea, Él es el que me va a consolar. Y ahora, hay algo de todo esto que yo quería como también poner sobre la mesa, y es como incluso en este momento en donde uno, como que Dios ha mostrado su palabra de una manera muy, muy, muy chévere, y por medio de su palabra nos ha hablado, y yo le doy gracias a Dios porque hoy puedo decir que lo conozco muchísimo más que lo conocía hace 10 años o así. Pero ¿en qué momento también eso lo empiezo a humanizar? O sea, ya es como de muchas maneras, o sea, o ya empiezo a generar como, no sé, por ejemplo, entonces ya como yo confío en Dios, como yo confío en Dios, como yo sí sé cómo funciona eso, como yo
como yo. Entonces, todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios porque yo, sí, y lo vuelvo a humanizar. Así esté diciendo en mi discurso que todo se trata de Él, empieza a tratarse de mi conocimiento sobre Él. Y ahí es donde se pone complicado y ahí es donde uno cree estar firme. Y puede llegar a caer. Yo creo que ese versículo es muy fuerte. Sí. Y es tan real, tan vivo. Total. O sea, sí, porque puede ser eso y pasa. Y yo creo que incluso nosotros nos pasa y nos va a pasar en el futuro. Y en este momento, o sea, siempre es como, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a no caer en eso porque puedo estar haciendo eso en este preciso momento. Y Señor, solo tú sálvame, líbrame de eso. Sí, porque incluso en este momento nosotros, incluso creo que yo lo dije la vez pasada, yo dije, lo que nosotros decimos son palabras de Dios, porque nosotros pedimos que sea palabra de Dios. Pero incluso eso puede sonar orgulloso. Totalmente. O sea, yo que voy a saber qué quiere decir Dios a través mío. Puede que yo si esto que yo diga si le impacte a alguien allá a través de lo que Dios quiera hablar a su vida, puede que no. Y lo que yo esté diciendo es una herejía. ¿Sí? Y es casi donde digo, Señor, no me debes decir nada o sea, porque yo no sé nada tampoco, o sea, no sé nada. Sí, claro, o sea, y es que eso pasa, o sea, incluso si yo estoy fuerte sobre la roca que es Jesús, yo incluso puedo dejar que mi orgullo se mueva ahí alrededor de eso. O sea, ¿en qué momento estoy caminando en la roca y empiezo a salir de la roca a una roca falsa que se llama orgullo, que se llama el yo sé, yo me la sé? Sí, es que y ya no estoy sobre la roca, ya estoy en yo. El yo es súper pesado. Y creo que muchos caemos en eso. Yo creo que Dios quiere esto para mi vida. O yo sé que Dios tiene esto para mí. Y ahí volvemos a eso. Entonces, genero yo una expectativa de Dios, de lo que yo creo que Dios quiere para mí. Total. Y pues normalmente eso se derrumba. En algún momento eso va a caer porque no, es muy difícil. Y entonces ahí entra cómo podemos como cultivar una esperanza centrada en Cristo. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿O cómo puedo yo cultivar esa esperanza que esté cimentada y centrada en Cristo? Que no sea en el yo, sino que sea en Jesús. Y yo creo que, o sea, la respuesta a eso y a todo es depender completamente de Dios. Totalmente. O sea, yo de verdad saber y entender que yo no soy nada por mi cuenta. Nada, mis planes, mis pensamientos, todo va a tender a fallar si está alejado de la voluntad de Dios. Así es. Sí, pues porque es que finalmente cuando... O sea, Dios tiene el control de todo y Él es soberano. O sea, cuando yo quiero llevarle la contraria, me pasa como a Jonás. O sea, Jonás, y llévele la contraria a Dios y finalmente terminó incluso en un punto bravo con Dios haciendo su voluntad. Eso iba a decir yo. Entonces sí, claro, Dios le dice a Jonás, vayan a Nínive. Y Jonás, ay no, esa gente pecadora. Sí. Y antes se pone bravo. Le dice, no Dios, pero no. O sea, y puedo incluso yo en algún momento decirle, no Dios, tu plan no está bien. Sí. Yo creo que estamos mejor con el mío. No vayamos por allá. ¿A qué? ¿Sí? Entonces, y después, o sea, bueno, todos sabemos lo que pasó, Jonás. Sí. Y después tener que pasar por una situación así, que pues obviamente no va a venir a tragarnos un pez, pero nosotros... Creemos. ¿Qué? No, pero ese pez en este momento de nuestra vida puede materializarse de muchas maneras. Ajá. Entonces yo creo que no, el plan de Dios no está chévere para mi vida, entonces yo me voy por otro camino. Y esas situaciones malas, esas situaciones, por ejemplo, yo hablaba con mi esposa algo esta semana, que decíamos, Dios no nos manda enfermedades, no nos manda cosas malas a nosotros. Dios no nos manda tentaciones, porque la palabra lo dice, Dios no tienta a nadie. Sí. Entonces yo puedo llegar a pensar, es que Dios me mandó esta situación mala para aprender algo. No, o sea, ahí ya estamos re mal. Sí, total. Dios no va a usar, o Dios no me va a mandar nada malo a mí para enseñarme algo. Es que su voluntad es buena y es agradable. Porque, o sea, cuando habla de agradable es que es agradable. Sí, y es perfecta. Y nosotros con Nico decíamos,
como, ahí es como un tema de qué pensamiento y qué mentalidad estoy teniendo yo para Dios. Entonces yo puedo decir, no, Dios me mandó en mi caso, Dios me mandó una situación económica flojita para enseñarme algo. O yo puedo decir, Dios está usando esta situación para enseñarme algo. Porque yo soy consciente, en mi caso, que Dios no me mandó y no me dijo, vaya endeúdese en esto, sino que yo en mi orgullo, en mi humanidad, dije, bueno, vea esto tan chévere, me lo voy a comprar y comienzo un crédito, Y no, entonces mi mentalidad en este momento no es, Dios me hizo endeudarme. No, sino yo la embarré, yo me endeudé, pero entonces Dios me está enseñando y me está mostrando un montón de cosas a través de esto. Porque incluso en este momento de consecuencia de lo que yo hice, Dios está obrando. Una cosa que no fue culpa de Él está ayudándome incluso a eso. Sí. Entonces, eso es brutal. Y es algo que yo hice y que o sea, es tan sobrenatural que Dios sabía que iba a hacer. Incluso Dios lo sabía. Se va a endeudar. Sí, embarrada. Sí. Y me gusta, estaba aquí buscando porque esa pregunta de cómo pongo mi confianza en Dios, cómo puedo hacer, y me gusta porque cuando uno va a la palabra de Dios, ella se responde tan así sola, y me gusta acá como dice, esperen, les digo, dice, o sea, en Romanos 12, al final del versículo 2, dice, entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es como, listo, la voy a aprender a conocer, pero ¿cómo? Pero si leo una vez el versículo 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Ahora, ¿quién es el que transforma a Él? Pero dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, ¿cierto? Entonces, aprenderán a conocer la buena voluntad. Uno dice, pero ¿cómo? Pues ahí está, o sea, está ahí claritico. Vivir para agradar a Dios. Ese versículo a mí ese versículo me encanta, de Romanos 12:2, porque él comienza diciendo, no imiten las conductas del mundo. O sea, no sean como es el mundo. Entonces, no, por ejemplo, ahí entra eso, no piensen que Dios es el que manda cosas malas. Sí, total. ¿Sí? Dios es tan bueno porque manda terremotos. Sí. Yo tengo muy presente una vez una predica de una pastora que yo escuché que ella decía, y suena chistoso, que ella decía, nosotros siempre tendemos a echarle la culpa al diablo. Todo lo malo es el diablo. Y a veces no es así. Y ella decía, pobre diablo. Sí, no, total. O sea, en ese sentido todo retórico. Como, y el diablo como, ¿yo qué? Sí, o sea, y el man allá como, pues si yo no le dije nada. sí, pero, total. O sea, es eso, o sea, a veces como satanizamos tanto las cosas que no nos damos que es nosotros, con nuestro orgullo, somos los que tomamos las malas decisiones, hacemos lo que va en contra de Dios, hacemos lo que está bien visto en el mundo. Entonces, no, pero es que yo quería este celular, pero no tengo la plata. Entonces, yo me voy a endeudar. Pues, sí puedo. Si todo el mundo Dios tiene celular, proveerá. todo el mundo tiene celular nuevo porque yo no. Dios proveerá, y ahí entra esa frase tan... Sí, y que Dios proveerá, claro, pero cuando la usamos así es como... Me lo merezco. Para eso yo trabajo. Para eso trabajo. Sí, entonces ahí entra eso. O sea, no imiten las conductas del mundo, las costumbres del mundo, sino que, y esa parte es tan poderosa para mí, o sea, dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Sí, total. Entonces yo ya no voy a pensar en el yo, sino que voy a pensar en él. Y él es el que hace transformación, o sea, ni siquiera yo puedo dejar de pensar en yo, porque solamente él puede transformar mi manera de pensar. Y ahora, o sea, y esa parte del diablo me parece muy chévere, del diablo, dice mi sobrino, porque, o sea, también incluso dice Pablo, no me acuerdo en dónde dice exactamente, que dice como miserable de mí, o sea, ¿quién me va a liberar de mí? Y de miserable de mí, como, o sea, todo mal conmigo porque necesito ser libre de mí. Una canción que me encanta que dice como, es en portugués, pero dice como, ven, líbrame de mí,
porque quiero ser tu casa, como en una parte como lléname tanto de ti que no haya espacio para nada más. Entonces, y es una canción súper bonita, pero es eso, es como, o sea, y dice como porque es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso sí termino haciendo, lo dice Pablo mismo. Entonces como, esa es la naturaleza del cuerpo. Y veía un meme muy buenísimo que salía, no sé qué filósofo arriba, que decía como el hombre es por naturaleza bueno, y abajo Pablo con cara así todo Ramón que dice para pecar. Me parece muy bueno porque por naturaleza somos buenos para pecar, pero pues es que es Dios el que nos está liberando de esto, ¿cierto? Entonces cuando pasan esas cosas malas como de la deuda que tenemos de la que no podemos salir, entonces no es porque el diablo está tocando mis finanzas, sino porque es que yo soy bueno, espero para endeudarme, y es Dios el que, Dios, líbrame de mí. Y me gusta, hace tiempo veía como esta parte de que dice, ya nos están diciendo que tiempo que para ver el partido, es que son terribles. No, vamos a poner una horita de capítulo. Vamos a orar en este momento. No, si oramos antes de empezar el capítulo. No, la verdad es que lloré cuando iba llegando a la iglesia. Sí, lloré esta mañana. Pero vamos a orar porque Dios tome control de la mente de Camila. Sí, por favor. Bueno, entonces, nos dicen cualquier cosita. Dios sabe perdonar igual. Pero, sí. Pero entonces, bueno, sí, entonces es como dice la Biblia como que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no dice que es un león rugiente. Cuando habla del león hablas de Dios, no habla del diablo. Él está como león rugiente haciéndose pasar porque lo que él sabe hacer es hacerse pasar. El poder del diablo es engañar. No vaya de que me va o sea, no se me va a aparecer un día en forma de cabra a decirme y asustarme. El poder del diablo es engañar. Y me gustaba el pastor también viendo decía el domingo, el poder ese del desánimo que viene también del engaño, ese es su poder. Entonces es como, yo no le puedo echar la culpa tampoco al diablo de esas expectativas que yo tengo, porque finalmente es Dios, libérame de mí, de esas expectativas que me estoy haciendo. Sí, igualmente ahí lo decíamos ahorita, o sea, no voy a ser yo, con mis actos yo en ningún momento puedo cambiar. Total. O puedo, no, es que hoy me voy a proponer que a partir de hoy voy a confiar plenamente en Dios todos los días. No, porque no soy yo. Humanamente yo no puedo hacer nada. Es Dios el que va realmente a provocar un cambio en mí. O sea, porque humanamente yo nunca voy a poder, porque la carne tira y tira duro. Sí, total. Y Dios es el único que puede decir y puede hacer un cambio radical en mi vida. Yo creo que lo que mejor puedo hacer yo es acercarme a Dios y no buscando es que Él me cambie, no buscando acercarme, buscando disfrutar del tiempo con Él, buscando buscarlo desesperadamente, sin interés alguno, y ahí es cuando Dios va a empezar a generar como esas... Sí, claro, incluso la palabra lo dice muy claro, o sea, busquen el reino de Dios y su justicia y el resto va a llegar. O sea, yo no, y eso es lo que hablábamos al principio, yo no puedo llegar a Dios con una expectativa truncada de lo que es Dios. Entonces yo no puedo llegar a Dios con ese pensamiento, es que si yo busco a Dios, Dios me va a cambiar. Sí. Dios lo puede hacer. Y estamos seguros de que Dios lo puede hacer, pero ese no puede ser la razón por la que yo llegué a Dios. Sí, yo llego a los pies de Jesús porque yo quiero conocerlo. Porque necesito conocerlo, a Él. Sí, o sea, es más, no quiero, sino lo necesito. Sí. Es una necesidad llegar a los pies de Dios. Sí, total. Porque, sí, o sea, es algo que me tiene que nacer a mí dentro del pecho y que se salga y cuando uno lo vive es brutal. Es que yo necesito a Jesús, no por lo que Dios me pueda dar, sino porque lo necesito. Y mira, es tan gracia de Dios que hasta esa hambre la pone Él. Sí, claro. Porque incluso un día el pastor en una de sus predicas nos decía eso, o sea, la fe no es la fe que yo tengo, que yo digo, uy, que yo tengo una fe grandísima. Sí. No, la fe es la fe que Dios me da.
Sí. O sea, no es lo que yo voy creciendo mi fe y mi fe va creciendo por lo que yo pienso y lo que hago. Porque es que yo sí leo y yo la leo mucho. Ajá, entonces mi fe está creciendo un montón. No, mentira. La fe me la pone Dios. Sí. La fe que yo tengo proviene de Dios. Si yo tengo igualmente, si yo tengo mucha fe, es porque Dios me ha puesto eso en mí. Si yo tengo poca fe, algo está pasando en mí. Porque igual Dios no me va a dar una fe chiquitica. Sí, total. O sea, Dios tiene, y siempre lo vamos a ver, Dios tiene planes grandes para mí. Así es. Entonces, si yo siento que tengo una fe chiquitica, algo está pasando en mí. Sí, total. Y igual definir esa fe chiquitica también es bien interesante porque... Pero, la fe es un tema que aguanta hablar en algún punto porque pues, fe es... fe tiene que ser otro tema. Sí. Dentro de 8 días deberíamos hablar de fe. No, porque dentro de 8 días ya hay tema. Dentro de 8 días ya hay tema, sí. Oiga, ya tenemos dentro tema de 15 días. Sí, epa. Pero sí, y pues yo siento que es eso. Yo siento que es eso, que es como finalmente... Ya que entre el espíritu y escoja, decía un amigo. O sea. Sí, es que es eso. No, y es eso. O sea, que Dios entre a mi vida y escoja y saque todo lo que no corresponda. Sí. Porque es eso. O sea, y a mí me gusta lo que decías ahorita porque yo siempre, cuando oro, le digo eso a Dios. Dios, llena mi corazón tanto. O sea, no quiero que Dios esté, y no quiero que sea el cuartico de Dios ahí, sino que Dios esté tan lleno, mi corazón tan lleno, mi mente tan llena de Dios que no quepa nada más. Que no quepa nada más que no provenga de Él. Exacto, total. Uy, eso es re bueno. Sí. Sí, que Dios nos bendiga. Sí, que Dios nos guarde porque... Y pues sí, yo creo que sería como todo, ¿cierto? Yo creo que con eso estamos melos por este capítulo. Igualmente sí. O sea, igual esperamos que les haya gustado. Que lo que hayamos dicho... Bueno, no que lo que hayamos dicho, que Dios pueda hablar a través de lo que ocurre en este lugar. Sí, así es. Que no es lo que nosotros vamos a decir. Que nosotros podemos decir muchas cosas que no son, pero yo sé que Dios puede hablar hasta con las piedras, entonces... Así es. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Comenten ahí un baloncito de fútbol. Hoy comenten un baloncito, sí. Sí, porque ¿qué tal no nos vea algún colombiano? Sí, por eso. Sí, un baloncito está bien. Y vamos a ver qué tan... bueno. Los dos ya perdimos. Sí, porque eso iba a decir, nosotros antes de iniciar comenzamos a preguntar resultados acá. Y nosotros dijimos 3-0. Que Colombia no hacía gol. Sí. Y nos paramos re duro con Camila que Colombia no hacía goles hoy. Nosotros dábamos un 3-0. Teníamos la expectativa puesta en eso. Sí. Pero bueno, Camila dijo 2-1. Ganando Colombia. Que no creo. Ya le atinó al 1 al menos. Sí, por lo menos. Ya hay uno ahí. Nicole puso 1-1. Ese podría ser el resultado. No, es que yo sigo pensando que no le... Sí, pues yo pienso que igual no les va a dar para ganar. Pero bueno, esperemos qué tal terminen ganando. Pues nos callan la boca y qué alegría. Ojalá, sí, pero... ojalá. ¿Y Gus cuánto dijo? No, Gus también está re mal. Estamos todos re mal. Oiga, sí, nosotros, las mujeres barrieron con nosotros. Como debe ser, dice mi hermana. ¿Por el barrer? No, mentiras. No, cuando Camila vea este capítulo se va a poner muy brava. Yo creo. Fue buen chiste, o sea, fue buen chiste. Estuvo bueno, pero no pensamos eso. No. Sí, igual no se va a repetir nunca más. Igual ahorita llega a barrer Jordi la casa también. Sí, igual sí. No, pero... Camila, ya no están mirando mal y ni siquiera escucharon. ¿Qué va a pasar cuando lo escuchen? Bueno, pero ya. Pero bueno, y entonces comenten el baloncito, de verdad, si están por ahí mirando eso, suscríbanse, síganos en Spotify, suscríbanse en YouTube, compártalo también, páseselo a alguien que de pronto necesite el capítulo, que de pronto queramos compartirle algo, así sea, mires en el segundo tal, dijeron tal cosa, eso es una ayuda tanto para esa persona como también para nosotros, pues chévere como ver esa retroalimentación un poco en eso y pues eso. Hay un tema ahí antes de cerrar.
Yo estaba viendo las estadísticas de los capítulos. Yo las vi solo en YouTube, perdón, Spotify. Yo las vi en YouTube y, o sea, tenemos buenas vistas. O sea, no tenemos miles, pero tenemos más de 100 vistas en los capítulos. Bien. Y lo más chistoso es que yo, en el domingo, hay mucha gente que nos dice, no, es que yo he visto solo el primero o el segundo. Y yo le decía a mi esposa, ¿y entonces de dónde sale toda esa gente que nos es? O sea, todas esas vistas, ¿de dónde son? Ajá. Si no son de acá de la iglesia. Yo decía, uy, chévere. Sí. Valórennos. Ya que en esta iglesia no. Porque dijo Jesús, uno no es profeta en su propio. No, mejor chao. Ya, yo creo que con eso estamos bien. Sobre el partido, entonces no nos hagan caso. Chao. Chao a todos. Nos vemos en la próxima.